Bien, pues arrancamos entonces con esta sesión. Primero que nada, darles la bienvenida a todos y todas los que nos acompañan esta tarde por medio de la plataforma Zoom. Un agradecimiento especial al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana por abrir estos espacios académicos y por supuesto a Jorge Negroe que está apoyándonos ahora con la parte técnica y al director de nuestro Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, el doctor Roger Magazine. Roger, no sé si quieres aprovechar para comentar algo. No, no, solo saludar. Perfecto, muchas gracias, Roger. Bueno, pues agradeciéndoles entonces su presencia el día de hoy, un poco comentarles este marco general del seminario permanente del Departamento de Ciencias Sociales que se ha ido consolidando gracias a la iniciativa de los colegas y en particular de Roger, como un verdadero espacio de interacción, de intercambio de ideas, con y entre la comunidad académica del Departamento de de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, tanto de los posgrados de Ciencias Sociales como de los posgrados de Antropología y la licenciatura, por supuesto, de Ciencias Políticas y Administración Pública, que nos ha permitido establecer diálogos en el marco de las ciencias sociales, en donde los y las académicas del departamento hemos podido presentar proyectos de investigación, áreas de estudio, temas de interés, investigaciones en proceso, y que de alguna manera ha fortalecido y nutrido nuestra vida y nuestra reflexión académica. Ese es un poco el marco de este seminario. Por supuesto, los invitamos a las siguientes sesiones que se verifican los jueves, igual a las 4 de la tarde. Y bueno, un poco para comentarles la dinámica de nuestra sesión del día de hoy. Tenemos a dos invitadas que harán una presentación, cada una en un tiempo de aproximadamente 20 minutos. Cuando les resten por ahí de 3 minutos, yo les haré el señalamiento para que vayan midiendo un poco el cierre de sus presentaciones. Y después abriríamos a un espacio de preguntas y respuestas. Yo traigo, muy amablemente las colegas me mandaron sus aportaciones con antelación. Yo traigo algunas notas un poco para entrar a la discusión, pero por supuesto está abierto para que todos y todas podamos participar y debatir y discutir. Voy a leer rápidamente una síntesis curricular de las dos colegas que nos acompañan el día de hoy. Por un lado, tenemos a Natasha Rojas Silva, que nos acompaña desde Colombia. Ella es profesora, consultora e investigadora en temas de democracia, derechos humanos, migración y derechos de las mujeres. Es doctoranda en Derecho y tiene un magíster en Relaciones Internacionales y en el espacio profesional se formó en la ciencia política y la administración pública. También tiene una formación complementaria en el área de derechos humanos. Del otro lado tenemos también a Cecilia Rocha, que nos acompaña desde Uruguay. Ella es candidata a doctora en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Tiene una maestría en políticas públicas y género por Flaxo, México, Uruguay, y es licenciada en ciencia política por la Universidad de la República de Uruguay. Se desempeña como profesora asistente en régimen de dedicación total en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, donde imparte cursos de grado y posgrado en áreas vinculadas a la economía política y el bienestar, género, política y diversidad, y Estado y políticas públicas. Eh, Ha investigado sobre temas de políticas públicas y acción colectiva con foco en múltiples desigualdades y diversidad social, así como ha realizado estudios sobre la ciencia política como disciplina y la inclusión de género en la academia. Esos son los perfiles de las colegas que nos acompañan el día de hoy. Y yo rápidamente trataré de hacer un encuadre de un poco de de la sesión y también de las preocupaciones que de alguna manera nos llevan a reflexionar sobre estos temas. Voy ahora a compartir rápidamente una presentación. Les comento rápidamente. Fíjense que justo hace algunos años en un congreso de la IPSA, de la International Political Science Association, junto con la colega, con la doctora Carla Valverde
hicimos un estudio, una presentación a partir de una base de datos que construimos a lo largo del tiempo sobre tres países, sobre países en América Latina. Derivado de ese estudio han salido como diferentes reflexiones que obviamente no están terminadas, sino que son más bien puntos de partida y que ahora quiero compartir tanto con ustedes como con nuestras invitadas, porque en esta base de datos, bueno, el artículo, un poco la ponencia tiene una base teórica y después justo una discusión mucho más de los datos que encontramos en esa base de datos. Es un estudio comparado que hicimos sobre México, Brasil, Chile y Argentina y que en particular se enfoca o digamos tuvo una fuente no solamente sobre países latinoamericanos, mayoritariamente hay países latinoamericanos, pero están incluidos por ahí algunos otros países, Estados Unidos, Canadá. Un poco lo que se plantea ahí es que fueron una búsqueda de 35 países en donde realmente la base de datos solo pudo recopilar información de 23 países y obtuvimos más o menos 1,218 récords o eh, hallazgos, digamos, en bases de datos de bibliotecas especializadas y con sus 452 respaldos en PDF que pudimos encontrar. Esta es un poco la lista de países y de los hallazgos que nosotros hicimos en términos de esta búsqueda que planteamos en la base de datos, que tenía como una inquietud fundamental la siguiente: reflexionar sobre los textos que hablaran sobre la ciencia política como disciplina, es decir, textos que reflexionaran sobre la ciencia política y la administración pública como un espacio disciplinario y que tuvieran una reflexión. Eso es lo que encontramos en términos como generales. Después hay una explicación metodológica en donde viene la construcción de la base de datos y lo que se halló en estas bibliotecas especializadas y demás. Un poco el panorama general de cómo en los países y en esta región se ha trabajado o se ha reflexionado sobre la ciencia política como disciplina y a partir de eso, bueno, fueron saliendo estos resultados y los 1,218 registros. Pero lo que hoy un poco quiero compartir con ustedes que creo puede servir como un elemento de reflexión, es que en cada uno de estos, que además nos parece, digamos, a la doctora Carla Valverde y a mí, nos parece que es la punta del iceberg de muchos de los temas que seguramente en los trabajos tanto de Cecilia como de Natasha estarán plasmados, es que de estos registros, solo en los países seleccionados que les decía, Argentina, Brasil, Chile y México, hay una relación bastante desfavorable entre la cantidad de textos que parecería obvio, ¿no? Pero que a la hora que estamos haciendo este análisis o hacemos este análisis, resulta que, por ejemplo, para el caso argentino, la proporción del total de textos argentinos que hablan o que reflexionen sobre la propia ciencia política como disciplina, nos encontramos que 66, de ese total, 66 de ellos son trabajados por hombres y solamente 10 por mujeres. Haciendo un análisis, por ejemplo, del caso brasileño, con la cantidad total de información o de datos que también se consiguen en esa base de datos, pues la proporción sigue más o menos siendo la misma, es decir, son 48 textos. Aquí se involucran como un poco, ustedes pueden ver libros, tesis, capítulos de libros o artículos en revistas especializadas, en el caso de los países analizados, y la proporción en este caso sigue siendo pues más o menos la misma, 48 elaborados por hombres y 5 por mujeres. En el análisis del caso chileno, bueno, pues más o menos se mantiene hasta una proporción peor. Es decir, de esa información encontrada en la base de datos de los textos analizados, pues 67 son realizados por hombres y solamente 2 por mujeres. Y el caso mexicano, con estas categorías o estos análisis planteados de libros, tesinas, capítulos de libros, artículos y revistas, eh, pues también tiene una proporción en donde 144 de estos documentos son realizados por hombres y solamente 9 por mujeres. Ahora, imagínense ustedes justo lo que plantea la ciencia política en México y en América Latina tiene un arranque por ahí de 1951. Esta base de datos trató de identificar textos desde 1953, en el caso mexicano al 2000,
en realidad es al 2019, que es la base de datos, correcto, ese dato está mal, es hasta el 2019, de 1953 al 2019, pues nos encontramos esta simetría. A partir de eso, bueno, han surgido algunas otras, justo muchas preguntas y algunas preocupaciones, porque de alguna manera lo que entendemos es que esto, y creo que tanto Natasha como Cecilia van a plantearlo, solamente nos plantea, insisto, como la punta del iceberg de una cosa que se está reproduciendo en otras esferas sociales, seguramente en otros espacios disciplinarios, pero que en este caso en particular, y por los temas que he trabajado y hemos trabajado de manera conjunta con grupos en América Latina, que reflexionamos sobre la ciencia política como disciplina, pues es un primer indicador, diría yo, nada favorable como para empezar a situar esta reflexión. Centrado un poco ese panorama de análisis, entonces sí, si están de acuerdo, dejo de compartir y le pediríamos que en primera instancia nos ayude con su participación Cecilia Rocha. Cecilia, por favor, adelante. Gracias, Enrique. Bueno, gracias a todos y a todas por la presencia y por la invitación, también a Roger, un gusto conocerlos. Voy a compartir mi presentación. Les agradezco si me avisan si lo pueden ver bien. Ahí. Sí, ya se está viendo. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Bueno, como anunciaba el profesor Enrique, mi presentación va a versar sobre la situación de las mujeres y de los estudios de género en la ciencia política latinoamericana. Voy a hacer un panorama muy general sobre este tema. No me está pasando. Ahí. Bien, los estudios, muy interesante lo que presentabas, Enrique, sobre los estudios de la ciencia política, que han tenido un crecimiento exponencial en las últimas 2 décadas. El profesor Enrique ha sido uno de los que ha aportado, junto con otros como, bueno, Cardoso, Paulo Rabeca, Bulcurf, con personas de todos los países. Sin embargo, los estudios que miran específicamente dentro de la ciencia política, lo que sucede con las mujeres y el género, son muy recientes, ¿no? Como mostraba recién la presentación de Enrique, esto seguramente tiene que ver con quiénes son las personas que están produciendo estos materiales. Pero la buena noticia es que sí estamos desarrollando investigación en esta línea, entonces lo que les vengo a contar es un poco lo que está sucediendo en ese campo. En el norte global, este campo de estudios está bastante más desarrollado. Ahí hay algunas de las citas de los trabajos que se están haciendo, algunas, como pueden ver, son muy recientes, pero también hay desde el principio de los 2000. Y lo que encuentran también en Estados Unidos, en Europa, es que la ciencia política es una disciplina bastante más masculinizada que otras ciencias sociales, como puede ser la sociología. Y de todas formas, identifican también que la evolución está siendo favorable, o sea, hay una creciente inclusión de las mujeres, pero el panorama no es muy alentador. Algunas pistas de por dónde viene el diagnóstico que hacen estos estudios. Bueno, encuentran, en primer lugar, que el campo de estudios de género y política, o mujeres y política, es muy reciente y todavía sigue siendo muy resistido. También nos alertan sobre la subrepresentación de las mujeres en lo que son instituciones relevantes de la vía académica, ¿no? Como los departamentos de ciencia política o los sistemas nacionales de investigadores. Nos cuentan también sobre la existencia de lo que se llama la segregación vertical y horizontal. La segregación vertical hace referencia a que aunque haya muchas mujeres en un departamento, por ejemplo, ellas suelen concentrarse en las posiciones más bajas de los puestos académicos, mientras que las posiciones de dirección, por ejemplo, estarían ocupadas por varones. Y la segregación horizontal habla de la concentración o la sobreconcentración de mujeres en ciertos temas considerados femeninos, entre comillas, o en el uso de metodologías cualitativas en vez de cuantitativas, ¿no? Como a esta otra división de géneros en lo que son los contenidos y en las tareas que hacemos hombres y mujeres a la academia. También está bastante documentada la mayor participación de los varones como autores o autores principales en las revistas académicas más importantes. Se habla incluso de la existencia de un citation gap, de una brecha en las citaciones, ¿no? Que los hombres citan más hombres y son los más citados a su vez. Por último, mucho menos desarrollado, pero también hay algo sobre eso, tenemos los trabajos que analizan qué pasa con la enseñanza de la ciencia política. Qué autoras enseñamos y en qué medida incorporamos contenidos de género
en nuestra enseñanza de grado y posgrado en la disciplina. Los antecedentes sobre América Latina son bastante más acotados, y la mayor parte de ellos, lógicamente, son estudios de caso. Esto tiene sentido porque primero tenemos que conocer lo que pasa en cada país para después poder empezar a comparar, porque seguramente Natalia compartirá esta percepción, pero es muy difícil conseguir información para hacer este tipo de análisis. Entonces tiene sentido que empecemos a acumular a nivel de estudios de caso. Hay un especial desarrollo para el caso brasilero, y también hay algunos intentos de abordajes comparados. Me alegra saber que Carla y Enrique están en este camino. Hay otros autores y autoras que están también tratando de hacer estas reflexiones más generales. Y mis estudios sobre el tema han ido por allí. Yo tengo 3 trabajos sobre el tema. No voy a profundizar en todos ellos, simplemente les voy a contar algunos de los hallazgos. Uno de ellos se centra, bueno, el primero es el del 2016, que es una mirada general que incorpora México, Brasil, Chile, Argentina, Chile y Uruguay, si mal no recuerdo. Estoy un poco alejada de estos temas porque mi tesis doctoral es sobre otro tema y estoy concentrada en eso, pero bueno, cualquier cosa después en el debate podemos profundizar y podrán preguntar. Pero bueno, el primer trabajo versó sobre, la idea era dar un panorama general de dónde estaban las mujeres y qué pasaba con los contenidos de género en todos estos países. El segundo trabajo que hicimos con un colega brasilero, con Rafael Machado, es sobre las desigualdades de género en las carreras, prestando atención a lo que sucede con la internacionalización de las carreras académicas, ¿no? Qué tanto afecta a hombres y a mujeres, y qué tantas oportunidades tienen para formarse en el exterior, hacer posgrados en el exterior, y publicar en revistas extranjeras, que sabemos que eso da mucho prestigio para lo que es los ascensos, por ejemplo, después. Y el último trabajo, que lo presenté en IPSA, que ahí compartí, si mal no recuerdo, compartimos mesa con Carla Valverde, justamente, intentaba ver lo que sucede con la enseñanza, los temas de género en la enseñanza de la ciencia política. Y fue bastante difícil de realizar, ahí solo miro países del Cono Sur, pero bueno, ahora les contaré un poquito por qué. Algo interesante a marcar antes de avanzar por este repaso que voy a hacer, es que como la institucionalización de los estudios de género en las ciencias sociales en América Latina y el desarrollo de la ciencia política fueron procesos más bien paralelos, se dieron en el mismo momento. Sin embargo, vamos a tener que esperar bastante para que el campo de género o mujeres y política se institucionalice dentro de la disciplina. Ahí hay algunas anécdotas que cuentan colegas de Argentina o de Chile. Por ejemplo, en Chile hay un trabajo de Fernández del 2005 que contaba que prácticamente no había ninguna mesa en el Congreso chileno de Ciencia Política que verse sobre estos temas. Sin embargo, para el Congreso del 2018, no solo que había muchas mesas y había un track específico para esos temas, sino que además el Congreso fue inaugurado por la ministra de la mujer de dicho país, ¿no? En ese momento. Entonces eso nos habla de un aterrizaje tardío del género a la ciencia política, pero lo dejo como pregunta, ¿no? Quizás vertiginoso, ¿no? Creo que pasaron muchas cosas en los últimos años a destacar en esta materia. Voy a hacer un breve repaso de lo que sabemos sobre las mujeres y el género en la ciencia política en distintas dimensiones de análisis, tomando trabajos propios y de otros colegas. En términos de la producción académica, encontramos por un lado que sí hay una masculinización en términos de la presencia de hombres en posiciones estratégicas en las revistas científicas, por ejemplo, como editores. También hay mayor presencia de hombres, de politólogos, como autores principales de revistas especializadas. Y esto es muy interesante, que encuentran colegas de Brasil. Los autores principales también de los artículos sobre feminismo son varones. Eso me pareció muy interesante y llamativo, ¿no? Que habla mucho del fenómeno que estamos estudiando. Y también son mayoría quienes presentan ponencias en el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. En cuanto a la segregación horizontal, también los colegas de Brasil han encontrado que sí hay una división de género en los temas que estudian los politólogos y las politólogas, pero no visualizan que las revistas rechacen los artículos de temas que estudiarían más las mujeres. Y finalmente también observamos que hay una creciente presencia de artículos y ponencias que hablan sobre temas de género, diversidad y otras desigualdades, por ejemplo, en las ponencias de Al-Asib, como decíamos recién. Pero también muchos simposios, por ejemplo, o dossiers en revistas especializadas. ¿Sí? Entonces es como que hay buenas y malas noticias, ¿no? Está masculinizado, pero también se perciben ciertos avances.
Ahí, bueno, esta es la investigación que hice hace varios años, estos son datos del 2015, pero para contarles un poquito, por ejemplo, una revista mexicana, Política y Gobierno, tenía en ese momento, del total de autores de los artículos que analizamos, el 66% eran hombres, ¿sí? El resto eran equipos de autores mixtos, ¿no? Hombres y mujeres, y de mujeres, ¿no? Para ver un poquito esta masculinización de la que hablábamos. Otra dimensión que podemos analizar es la presencia de mujeres en los departamentos de ciencia política y en los sistemas nacionales de investigación, que tengo entendido que en México es muy importante, como lo es en Uruguay, como lo es en Argentina. Y ahí lo que vemos es que las mujeres sí son una masa crítica dentro de las instituciones, pero siguen siendo la minoría, ¿sí? En general los datos dan que entre el 30 y el 35% de los integrantes de estos espacios son mujeres y el resto son hombres, salvo por las asociaciones profesionales. Las asociaciones profesionales tienen más presencia de mujeres, ¿sí? Es casi paritaria la participación de las mujeres ahí. Y también observamos que las mujeres están más concentradas en los puestos más bajos en términos de jerarquía. Y no quiero aburrirlos mucho con gráficos, pero por ejemplo, estos datos muestran la distribución de hombres y mujeres por nivel académico, por ejemplo, si son profesores asistentes, profesores adjuntos, profesores titulares, y lo que vemos es, a medida que aumenta el grado, aumenta la proporción de hombres en comparación con las mujeres, ¿no? Las mujeres como que van desapareciendo en el camino. Estos son datos de vuelta desde 2015, habría que actualizarlo. Y lo mismo vemos en los sistemas nacionales de investigación. Ahí tenemos el CONACYT en México, por ejemplo, que tenía un 30% de investigadoras en el área de ciencia política, versus un 70% de varones. Lo mismo pasa en mi país, 64% de varones, y así. Enrique, tú me avisas cuando me queden poquitos minutos. ¿Qué sabemos sobre los y las estudiantes? Bueno, aquí sabemos bastante menos, en realidad el acumulado es más acotado. Los estudios de Brasil, por ejemplo, muestran que la mayoría de las autoras de tesis doctorales serían mujeres, y los datos que yo recopilé en ese momento, en 2016, también mostraban que el ingreso a las carreras de grado, o licenciatura, no sé cómo se llama en cada país, pero la formación de grado era tan demandada por mujeres como hombres, ¿no? Si agarramos un primer año de la licenciatura de Ciencia Política, encontramos tantas mujeres como varones. En el estudio que hacemos con Rafael también vemos que las oportunidades de estudiar en el exterior posgrados en Uruguay y en Brasil son iguales para mujeres y varones, no vemos diferencias ahí. Pero sí, a la hora de llegar a ver quiénes ocupan después cargo de profesoras o investigadoras, como mostrábamos en las diapositivas anteriores, las mujeres empiezan a desaparecer, ¿sí? Hay algunas autoras del norte que hablan de la gotera, ¿no? De que hay una pipeline, ¿no? Como una gotera que las mujeres se van perdiendo en el camino de la carrera. Y sobre las profesoras que trabajan exclusivamente en enseñanza, no investigadoras completas, sino en enseñanza, y los profesores sabemos relativamente poco. Hay algún dato sobre Chile, pero es bastante viejo. Y los datos que tenemos de nuevo son solo para Brasil, donde se encuentra un predominio también de la presencia de hombres en comisiones y puestos estratégicos de lo que son los posgrados, ¿sí? Por ejemplo, como coordinadores de posgrados o como tutores de tesis de posgrados. ¿Y qué sabemos sobre los contenidos de género dentro de la currícula, ¿no? Lo que enseñamos en la ciencia política? Y ahí, les pido disculpas por el error en la diapositiva, ahí no sabemos nada. Hay muchas impresiones, hay varios artículos que cito ahí abajo, que dicen, bueno, en realidad la impresión que tenemos es que no hay muchas mujeres en los programas que enseñamos, en las lecturas que asignamos a nuestros estudiantes, y que los contenidos de género en la currícula son prácticamente nulos. La red de politólogas que se creó hace unos años en su manifiesto original planteaba justamente esto, hacía un llamado a que miremos, ¿no?, lo que enseñamos y pensemos, bueno, ¿qué mujeres estamos dejando por fuera del canon? ¿No? ¿Qué tanto somos inclusivos en considerar contenidos de género a la hora de enseñar ciencia política? Pero no tenemos prácticamente evidencia sobre qué sucede en esto. Entonces, les contaba ya para ir cerrando que mi último trabajo quiso empezar a ver esto. La literatura sobre el norte global dice que las comunidades académicas más institucionalizadas
son espacios más favorables para que los contenidos de género tengan buena presencia. Entonces lo que hice fue hacer una muestra de programas prestigiosos de enseñanza en ciencia política de la región, y ahí lo que quería era hacer un análisis de contenido de esa currícula y los programas, para ver si tenían cursos de género o similar, ¿no? Por ejemplo, de teoría feminista, qué contenidos dictaban, qué autoras y autores eran los más citados, y cuál era el perfil de las personas que dictaban esos cursos. También hice entrevistas a académicas que han sido como líderes o referentes en el campo de estudios de género y política en la región, para ver cómo habían intentado impulsar esa agenda, cómo fue tratar de incorporar estos contenidos en los programas de enseñanza, etc. El panorama no es muy alentador, porque la verdad es que para los países que elegí, que eran 37 programas, solo conseguí información para 13 de ellos. Y bueno, perdón, ahí. Y de esos, identifiqué estos cursos de género que ven ahí, o relacionados al género. La mayoría de los cursos son optativos o electivos, ¿sí? Salvo en 2 universidades que hubo intentos institucionales de asegurarse que todos los y las estudiantes transiten a lo largo de su carrera por al menos un curso que tuviera que ver con estos temas, ¿no? Pero salvo esos 2 casos, son materias optativas, y que dependen altamente de la voluntad de las profesoras de dictarlos, ¿no? Y que haya directores de departamentos también que estén dispuestos a que las horas se utilicen para eso, ¿no? Cuando esas profesoras se van del departamento, no queda nada, ¿no? Es algo que depende mucho de la voluntad de quien esté en ese lugar. Bueno, analicé varias cuestiones, pero no los quiero aburrir con esto. Por ejemplo, cuáles son las lecturas más asignadas y las autoras más citadas en esos cursos. Y después de las entrevistas, contarles muy brevemente algunas pistas que surgieron, algunas cosas favorables, y es que las académicas líderes de este campo sienten que sí hay una consolidación del campo de género y política, ya ven que hay una segunda generación de profesionales, ¿no? Más jóvenes, que están como siguiendo, como que tomaron la posta y están siguiendo y contribuyendo al campo, hay mayor presencia en los congresos, pero también planteaban algunas preocupaciones que tienen, y es que el género se sigue viendo como ahí cito textualmente, como un asunto de segundo orden. Una de ellas me decía, por ejemplo, que el director del departamento, que le quería mucho, ¿no? Con quien tenía buena relación, le decía: vos que sos tan inteligente, ¿por qué dedicarse a esos asuntos de segundo orden? ¿No? ¿Por qué dedicarse a temas de género? Y también señalan, algo que se repetía en las entrevistas, es esta idea de que los estudios de género son muy interdisciplinarios, ¿no? Se nutren mucho de la sociología, de la antropología, y también están muy arraigados con la sociedad civil, con los movimientos sociales, tienen mucho vínculo con lo que sucede en la sociedad a la hora de producir conocimiento, y las entrevistadas planteaban que esto era visto como algo negativo, como que las hacía menos rigurosas como académicas, o cuestionaba su objetividad como cientistas políticas. Entonces, me pedía Enrique que planteara al final algunos desafíos que yo veía para seguir trabajando en esto, y lo que nos falta es claramente muchísima más información, también para después poder tomar acción, ¿no? Las instituciones que tengan interés en promover la igualdad de género en su interior, que tengan elementos para tomar esas decisiones, ¿no? Falta abarcar más variables de estudio, ¿no? Tenemos mucho trabajo sobre Estados Unidos, sobre Europa, que también nos pueden iluminar de hacia dónde ir, ¿no? De cómo hacer este tipo de trabajos. Nos falta actualizar datos, incorporar una mirada interseccional también. En Estados Unidos hay muchos trabajos sobre la inclusión de las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, en la academia. Faltan estudios comparados, ¿sí? Pasar de este nivel de estudios de caso a dialogar más entre nosotros y nosotras, y hacer estudios en conjunto y comparados, así como también estudios explicativos, ¿no? Porque faltan algunos links para poder después actuar. Por ejemplo, si mujeres y varones tenemos tanta posibilidad de formarnos en el exterior, ¿no? O igual posibilidad, y si las mujeres se doctoran más que los varones, bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué obstáculos se interponen para que las mujeres lleguen a ocupar los puestos altos, ¿no? O que lleguen a determinados lugares? ¿Dónde están los cuellos de botella? Y también necesitamos estudios cualitativos, ¿no? Hasta ahora todo lo que estamos viendo son números, ¿no? De cuántas mujeres, pero también hace falta entender dinámicas que no se captan con los números, ¿no? Como patrones de discriminación que están van como por debajo son subrepticios, ¿no? Hay algunos trabajos autoetnográficos que van en esta línea y que muestran esto, pero también para captar
cosas como las redes informales, ¿no? En el acceso a oportunidades, cómo tener vínculos con tu director de tesis o no, y participar de espacios informales con otros colegas, te permite que te conozcan, te permite acceder a conferencias, te permite publicar, etc. También hay trabajos, por ejemplo, hay uno muy reciente sobre APSA, sobre la Asociación de Estados Unidos de Ciencia Política y sus congresos, de cómo funciona esto, ¿no? De las redes informales. Y ahí también me planteaba si no es hora de que empecemos a tratar de promover investigaciones de este tipo desde ámbitos que sean respetables y que tengan alcance regional, como la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política o la Red de Politólogas, ¿sí? Para cuando pedimos información, que nos respondan, que nos pasen los programas, no como me pasó a mí, que mucha gente ni me respondía, ¿no? Cuando trataba de conseguir esos programas. Entonces, yo creo que IPSA está haciendo algo así, una encuesta mundial, y me parece que sería bueno que intentemos hacer algo de eso a nivel de América Latina. Y bueno, que cada institución también, cada departamento, cada universidad se preocupe de llevar estos registros y hacer los análisis correspondientes. Para cerrar, bueno, algunas ideas para discutir también de, bueno, ¿por qué importa pensar esto? Si es que importa. En primer lugar, porque hay instituciones que tienen vocación de promover la igualdad dentro de sus ámbitos de trabajo y sus ámbitos de estudio, ¿no? Aparte está confirmado en la sociología del trabajo que los ámbitos más igualitarios y donde la gente se siente más cómoda y no discriminada son ámbitos que son más productivos, que son más eficientes, que sacan lo mejor de los profesionales y las profesionales. También me preguntaba si esta tradición de trabajo interdisciplinario y de enraizamiento con la sociedad que traen los estudios de género, ¿qué nos pueden enseñar a los que hacemos ciencia política en otros campos, ¿no? Si puede aportar o no en términos sustantivos. Y por último, también saber de género sirve para entender los fenómenos políticos más básicos, ¿no? Asuntos como las carreras políticas, los legisladores y las legisladoras, no se pueden entender si no cruzamos esta variable o estos lentes a la hora del análisis. Así que por acá me quedo y quedo abierta después a las preguntas y a seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy amable. Bien, y nos iríamos entonces ahora, después de esta presentación de Cecilia, yo creo que muy sugerente y muy justo en la línea de cuáles son los retos que vamos a enfrentar. Yo tengo por acá mis notas, espero que los y las colegas también. Nos iríamos entonces ahora con Natasha Rojas. Natasha, por favor, adelante. Ya, permítame un momento para ponerla. Bueno, creo que sin tener el objetivo inicial en esto, eh, creo que la secuencia estuvo muy bien pensada a propósito de lo que presentaba Cecilia, y es que precisamente parte de lo que yo quisiera compartir con ustedes es ya una mirada un poco más cualitativa de esta relación que puede existir entre la ciencia política, el objeto de la ciencia política y el enfoque de género. Lo primero que quisiera compartirles es precisamente cómo llego a pensar en ello, cuáles son las dificultades específicamente, como cerraba Cecilia, bueno, cómo esto puede impactar y qué importancia puede tener en otras áreas que se trabajen desde la ciencia política, desde otro tipo de estudios que se hacen en la ciencia política y particularmente en un contexto tan especial como el contexto venezolano. Y allí paso algunos puntos claves del enfoque que ya Cecilia nos compartía y Enrique también, y que es esta idea que empieza a rondarme desde y en la ciencia política. Y es parte también del ejercicio profesional que me ha llevado como a ver ese tipo de temas. Y los temas de estudio, quisiera compartir con ustedes dos temas que son principalmente que trabajo en este momento, cuáles son como las perspectivas y las afectaciones que hay desde el tema del enfoque de género y finalmente los retos en la construcción de y desde la ciencia política. Digamos que, como les comentaba, y como ya en este punto ya es un poco más claro pensar en esa perspectiva de género, primero como una perspectiva interdisciplinaria de alguna forma, que valga la redundancia, va a analizar cómo el género y esas condiciones asociadas al género van a influir en la vida social, política y económica de la sociedad. Y esto se vuelve determinante porque, como precisamente les comentaba, yo vivo en Colombia hace muchos años, hace ya más de 10 años, pero yo me formé en Venezuela,
soy venezolana y el contexto venezolano se vuelve muy complejo para hablar de temas de género. Incluso simplemente hablar de temas de derechos de las mujeres, la situación se vuelve mucho más compleja. Y es que precisamente de un colega que tenemos y un amigo conocido en común que tiene un trabajo que se volvió muy conocido y es la evolución de la ciencia política precisamente en los autoritarismos. En el caso venezolano sucede todo lo contrario. Precisamente por la crisis y por el autoritarismo lo que vamos a ver es un freno en la producción interna de la ciencia política. Ya en los últimos años hemos visto un desarrollo desde afuera, pero está impactado por un tema ideológico que ahora les quiero compartir. Y por eso precisamente empezaba con esta definición tan sencilla de lo que podría considerarse el enfoque de género. Por supuesto que tiene otros elementos y está atravesado por otras categorías, y precisamente ahí pongo es esa gama de disciplinas que va a recoger temas de sociología, de antropología, de la psicología, de la historia, y que precisamente en nuestra área de estudio va a tener ese enfoque interdisciplinar y termina siendo esencial para abordar desigualdades, pero no solamente desigualdades, sino cualquier tema al cual le demos tratamiento desde la ciencia política. ¿Qué es lo que es complicado aquí en el contexto venezolano? Y es que si bien, digamos, Venezuela tuvo un gran avance en temas de estudio de género y la incorporación, por ejemplo, en las universidades. Tenemos en Venezuela una revista de estudios de la mujer desde 1996. Y es una revista que pese a todas las dificultades hasta la fecha se ha sostenido. Y eso creo que dice mucho de la labor que se está haciendo internamente, que es parte de un centro de estudios de la mujer. En el 2006 hubo un primer encuentro de todas esas facultades, centros de estudio que trataban de hacer estudios de género. Digamos que Venezuela tuvo unos grandes avances a finales de los 90, principios de los 2000. Iba en un punto donde les decía, en el caso venezolano, la comprensión del género como una construcción social se volvió un tema tabú. Y se volvió un tema tabú que se ha llevado incluso a los espacios universitarios. Con darles solo un ejemplo, hace 2 semanas hubo una discusión en redes sociales, que fue una discusión que incluso se volvió tendencia en Venezuela, donde una buena parte de la población proponía que en los centros comerciales debía haber baños para personas transgénero. O sea, que debía haber un tercer baño. Y a la mayoría de la población venezolana eso le pareció una gran idea. Entonces, hablar de cualquier tema de género en este contexto se volvió una tarea casi titánica e imposible. Hace muy poco tuve una experiencia, di una charla de 2 horas precisamente sobre la importancia del enfoque de género en la construcción de la democracia. No podría ni siquiera mostrarles los comentarios que escribieron durante la sesión. O sea, me hablaban de cosas como que eran enfermedades mentales, que esto no tenía nada que ver con la democracia, que por eso estábamos como estábamos, y eso hace todo el proceso mucho más complicado. Y es que precisamente de los temas clásicos que se trabajan, particularmente en el tema venezolano, pues digamos que iban con la misma tendencia de la ciencia política. Sistemas políticos y regímenes políticos, instituciones políticas, participación y política y ciudadanía, desigualdades políticas, pero no desde la perspectiva del género, globalización y relaciones internacionales, un poco desde la perspectiva de relaciones internacionales. Entenderán que en relaciones internacionales aún más hay una ausencia como de enfoque de género. Y algunos temas hoy en día que se trabajan sobre representación política de las mujeres, pero es muy poco en este contexto. Políticas públicas y género se volvió un tema delicado y ya ahí es el punto al que quiero llegar ahora. Y sobre desigualdades de género y poder político hay una ausencia total de trabajos. La revista esta que les comento es una revista que, pese a todas las dificultades, sigue funcionando, sigue sacando números, tema de construcción social, temas de negociación, y digamos como la participación y el empobrecimiento de las mujeres en el contexto venezolano y el rol que empiezan a tener las mujeres. Y es aquí precisamente donde me hago esa pregunta de pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y eso lo hago por una sencilla razón. Si bien, como ya decía Enrique y decía Cecilia, es muy difícil conseguir datos, en el contexto venezolano es imposible. Esto no existe, los datos no existen.
Los datos, desde hace varios años, el régimen venezolano lo tomó como una política de Estado, no publicar datos. Entonces, conseguir cualquier tipo de información en Venezuela debe hacerse bajo organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto, en un contexto de crisis, pues muy poca gente se va a poner a levantar información de cuántas profesoras, por ejemplo, quedan en las universidades. Y esto me pasó porque hubo una investigación que hice sobre el impacto de la migración sobre el profesorado en Venezuela. Y lo que consigo, por supuesto, es una gran deserción estudiantil, pero también una gran deserción de profesores y profesoras. Y esto sucede porque una persona que se dedique a impartir clases en Venezuela en este momento fácilmente, en este momento puede ganarse $20, $30, y pues esto hace que no haya ningún tipo de estímulo. Básicamente las personas que imparten clases en Venezuela en este momento lo hacen porque quieren seguir aportando, pero en su mayoría se tienen que dedicar a otro tipo de actividades. Hubo un punto, digamos, de quiebre donde una profesora de una muy prestigiosa y conocida universidad pública que en un día se dedicó a cuidar carros en la calle y demostrar que en un día cuidando carros en la calle ganaba mucho más que lo que se ganaba en un mes en clase. Esto llevó, sobre todo en el año 2017 y 2018, a una gran migración de profesores y profesoras universitarias, y esto está generando, digamos, unas grandes debilidades en los sistemas. Y en cuanto a la ciencia política, ha perdido muchísimo prestigio en Venezuela, porque claro, no todo el mundo conoce y entiende desde afuera cuál es nuestro objeto de estudio, ¿no? En los 50, como pongo ahí, en los 80, tiene como un gran auge, se conoce lo que hacemos, pero como se asocia con el ejercicio de la política, ha perdido muchísimo prestigio porque se asocia, digamos, como a la inutilidad en lo que está sucediendo. Los que están realizando buena parte, sobre todo en medios de comunicación, y quienes transmiten la información, en su mayoría son personas que se dedican al derecho constitucional, más como ese tipo de áreas que están ganando espacio, como los espacios tradicionales de la ciencia política. Algo que nos pasó en una investigación que hicimos hace ya varios años con otro profesor, con Sergio Ángel, es que en su momento revisamos las revistas de ciencia política y no hablaban del contexto venezolano, por miedo a la represión, por miedo a la persecución y por el miedo al cierre de las revistas. En su mayoría no se dedicaban a hablar del tema venezolano. Es ahora, con la migración y afortunadamente la inserción de muchas de estas personas de la academia en el exterior, que el tema de Venezuela se ha vuelto a retomar. Y hemos visto un auge en los últimos años, por ejemplo, de LASA Venezuela, volviendo a hablar de los temas de Venezuela desde otras universidades, pero no producción al interior del país. Entonces, en Venezuela, como les decía, esos temas asociados al desarrollo de la ciencia política, como política y democracia, instituciones políticas, movimientos sociales, derechos humanos, que es un tema de los que más se trabaja en el contexto venezolano, no solo desde la academia, sino de la sociedad civil en este momento. Y ahora un poco de cambio político, algunas personas hablan de justicia transicional. Empiezo a conseguir un montón de dificultades. Y eso no les quiero hablar ya para que no me falte tiempo en la parte que traía como más importante y como central lo que quisiera compartirles. Dos temas de trabajo. El primer tema es gobierno abierto y enfoque de género. Eso sí lo estoy haciendo más desde la perspectiva colombiana. Precisamente algo que encontramos dentro del estudio es todo lo que tiene que ver con políticas de transparencia y rendición de cuentas. Cuando atravesamos la categoría y metemos de forma transversal el género, lo que vamos a conseguir es que la corrupción y por el otro lado temas de transparencia y rendición de cuentas sí tienen una afectación diferente en la condición de las mujeres e incluso en la condición de otros grupos asociados a diferencias y diversidad en género. Y algo que sucede también en el contexto colombiano es que de los grupos más afectados en Colombia por temas de corrupción, por ejemplo, asociadas a la salud, es precisamente el grupo de mujeres. Eso lo estamos haciendo en este momento con algunos municipios y alcaldías en varias zonas del país, trabajando temas de participación de las mujeres entre los procesos de decisión. En Colombia la cosa es un poco diferente porque producto del mismo contexto, sí hay construcción de asociación de mujeres
bastante fuertes, encaminadas a los temas de participación, con grandes recursos de cooperación internacional dirigidos precisamente al fortalecimiento de la participación de las mujeres. Y en Colombia sí conseguimos un desarrollo importante de la literatura a nivel de estas categorías, pero no todavía desde la ciencia política. Todavía hay una gran desigualdad, lo que exponía Cecilia, en los campos de estudio específicamente más de la ciencia política que de relaciones internacionales. Hay una gran desigualdad, digamos, dentro de estos procesos, que en el caso venezolano se va a acentuar todavía más por los temas de pobreza y los temas de migración, que en Venezuela hay una feminización de la migración en los últimos años y es un factor completamente invisible. Pero el caso que más me llama la atención es la otra área de estudio, el otro tema que precisamente presenté como el primer gran avance la semana pasada en un congreso que tuvimos aquí en Colombia sobre democracia y derechos humanos. Y lo primero que quisiera resaltar es un congreso que reunió y convocó a el activismo en derechos humanos, a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema y la academia, y en un cuerpo de casi 50 ponencias, esta era la única ponencia que trataba sobre temas de mujeres y trataba sobre temas de género. Es decir, cuando estamos hablando de temas ya en activismo y en ejercicio de defensa de la democracia y los derechos humanos, pareciera que, tal como decía Cecilia, el tema de las mujeres pasa en un segundo plano. Cuando estamos hablando de recuperar las democracias, estaban enfocadas la mayoría de las ponencias a contexto nicaragüense, cubano y Venezuela. En estos tres casos, los temas de mujeres pasan a un segundo nivel. Y eso es lo que me lleva en su momento a revisar en temas de violencia institucional, porque nadie le presta atención y porque hay tanta resistencia a este tema. Dije, cuando reviso el caso de violencia institucional y hago esta primera presentación, me consigo con que en Venezuela hace un par de años se lanzó un libro que se llamaba Chávez Feminista. Este fue un libro donde se expone cómo Hugo Chávez básicamente lleva el feminismo a Venezuela. O sea, según esta visión, nace el feminismo con él en Venezuela, llega el feminismo a Venezuela, y además con unas frases supremamente machistas en este contexto, donde dicen que él se vuelve el líder de las luchas de las mujeres en el contexto venezolano. ¿Eso qué produjo en Venezuela? Que cualquier cosa que se hable, que tenga la palabra, que tenga la expresión o el concepto de enfoque de género, derechos de las mujeres, es asociado al discurso oficialista. Y por eso el tema no está dentro de la agenda de la oposición ni en una agenda de transición en Venezuela. Entonces, hablar de estos temas en Venezuela y de investigación de estos temas en Venezuela se vuelve una tarea muy compleja. La mayoría de los textos que incorporan temas de mujeres son textos asociados a la migración y no es una cantidad significativa como para decir que precisamente ha sido de los temas como relevantes. Eso que me lleva a ver en el contexto venezolano y sobre todo los estudios sobre Venezuela desde la perspectiva del objeto de la ciencia política, encuentro en términos cualitativos los mismos problemas que el mercado laboral se está dando en Venezuela, producto de la crisis, producto de la migración, las mismas desigualdades que se empiezan a dar producto de la crisis, los programas sin actualizar frente a los enfoques de enseñanza y aprendizaje. Venezuela entenderán que por las mismas condiciones de crisis es muy difícil esta actualización de los programas, esa actualización al contexto. Yo a veces les digo en algunos espacios, es como si Venezuela se hubiese quedado detenida en el tiempo en los años 90. Las discusiones que se están dando en este momento no han aterrizado en la actualidad. Y por eso también está asociada a una falta de actualización de los métodos para la incorporación de otras perspectivas, la comprensión de que no se trata de un área, sino de una investigación transversal. Seguramente han visto por allí un video que está circulando donde hacen un poco el chiste que cuando llegan las mujeres a hablar de temas de género, es por allá una mesa aparte de un montón de mujeres que están hablando entre ellas y no un tema transversal a los otros ejercicios. Y en el caso venezolano, pues está atravesado por un tema ideológico que va a ser muy difícil poder levantar, y creo que esto es lo más grave de toda la situación. Creo que el resto del contexto latinoamericano en otros países, sobre todo países democráticos,
es más fácil dar la discusión, entre comillas, ¿no? Lo fácil que puede ser dar la discusión. Y el mundo de la política, pues comparte esas mismas lógicas en el caso venezolano. Les decía en esta presentación de la semana pasada, en Venezuela, una forma, por ejemplo, de desprestigiar un político a otro, ya sea del oficialismo a la oposición, de la oposición al oficialismo, es decirle que es homosexual, por ejemplo. Entonces, digamos que eso se reproduce en las prácticas del ejercicio político en Venezuela y pues se vuelve una tarea casi imposible. Y por último, el reto que consigo son agendas separadas para los temas de género frente a estas categorías, estas revistas que les digo en Venezuela, estos centros de estudio que están especialmente en las universidades públicas, han tratado de sostener el tema, pero son agendas completamente separadas del resto de las disciplinas. Son agendas que no han logrado recibir o tener cabida dentro de otros espacios de estudio de otras disciplinas, como por ejemplo la ciencia política. Y creo que ya con lo que presentaban Enrique y Cecilia, pues digamos que el panorama para el caso venezolano es poco alentador y muy complejo frente a estas lógicas y perspectivas. Como les decía, yo pudiera aquí mostrarles todas las cosas que me responden cada vez que hablo de estos temas y siempre la respuesta es, ¿y es que acaso a los hombres no les pasa esto en Venezuela? ¿Y es que acaso los hombres no sufren de estas cosas en Venezuela? Es decir, es muy difícil hablar de este contexto y como bien sabemos de la red de politólogas y lo que trabajamos allí, no es posible una democracia sin mujeres y mucho menos es posible pensar en una transición a la democracia en este tipo de casos sin mujeres. Creo que aquí como intenté dar como ese recorrido de más de lo cualitativo de las investigaciones que he realizado en lo que consigo y ya quedaría atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Natasha, por tu participación. Les agradezco a las dos, a Cecilia y a Natasha, que nos hayan compartido estas reflexiones, producto de sus trabajos de investigación. Yo haría rápidamente una suerte, no de síntesis, porque creo que ellas explicaron perfectamente bien lo que querían plantear, pero simplemente poner algunos temas sobre la mesa para discutir, en lo que alguno o alguna de ustedes se anima para poner alguna pregunta. Yo te diría, Natasha, desafortunadamente, claro, el panorama, por ejemplo, en Venezuela puede ser ese, pero en México no estamos muy alejados de esas discusiones en donde de pronto incluso desde algunas trincheras se plantea que la discusión de género está vinculado solo con un tema ideológico, ¿no? Y que desde ahí es de donde se opera. Yo les preguntaría, primera pregunta, si ustedes la quieren recuperar ahora que haga yo la síntesis, pero yo les preguntaría a ustedes, justamente, Cecilia, Natasha, ¿qué opinan de estas perspectivas? Puedo suponer, pero ¿qué opinan de estas perspectivas que sugieren que todas las discusiones de los feminismos en plural y de la perspectiva de género es más bien una suerte de moda intelectual o de moda académica que una discusión sustantiva, ¿no? Y que de pronto justo por eso también se le trata como una discusión más o menos adjetiva, ¿no? Y del otro lado, justo yo diría, claro, una de las cosas que parece compartimos tanto Cecilia, Natasha y sus servidores, que cuando yo les platicaba un poco, simplemente como para mostrar la punta del iceberg de esa base de datos que hicimos hace algunos años, que costó además muchísimo trabajo y esfuerzo porque no existen esos datos sistematizados, sino hay que trabajarlos uno, es decir, de pronto cuando uno empieza a reflexionar sobre trayectorias académicas, piensa que va a ser muy sencillo, muy fácil y va a tomar datos de instituciones y que ya están trabajadas y cuántos programas incluyen de manera temática o transversal la perspectiva de género, cuántas colegas hay en diferentes espacios, cuántas están publicando, cuántas están en revistas o en comités editoriales y de pronto no existe toda esa información. Bueno, hay un vacío enorme que creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Y yo diría, sumado a estos elementos que comentan tanto Natasha como Cecilia, es el problema creo acá es que una de las cosas que yo he identificado, por ejemplo, en el estudio de la ciencia política como disciplina, que es uno de los temas que yo trabajo hace algunos años, es que además en este caso se empiezan a sumar como procesos de exclusión, ¿no? Uno sería porque hacemos,
ahí me incorporo porque hacemos ciencia política desde los márgenes de América Latina y no estamos dentro del propio mainstream, ¿no? El segundo que se empieza a sumar por ahí, justo con el tema de la perspectiva de género, es por hacer ciencia política como mujeres. Además, en este ambiente que decía Cecilia, completamente masculinizado, que poco a poco ha ido cambiando, pero les doy un dato. En 1951, cuando se inaugura la licenciatura de Ciencias Políticas en México, había 5 estudiantes, 4 eran hombres, 1 era mujer, y esa proporción ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero se mantiene mayoritariamente con una presencia masculina, ¿no? Y un tercer elemento es justo que pues existe una cantidad de temas necesarios de trabajo que tienen que ver con los temas de política y género que están de pronto demasiado dispersos y que son tomados no como una perspectiva transversal, sino más bien como ejes o un área específica que queda como aislada, ¿no? Y que se vincula con estos temas que platicaban las dos, que tienen que ver como de pronto el mainstream o las teorías más desarrolladas dentro de la ciencia política, por definición, diría yo, dejan fuera análisis de diferentes grupos excluidos, de diferentes grupos considerados, no que sean, sino que son considerados como minorías en donde están todas estas perspectivas de género, ¿no? Y porque incluso los enfoques teóricos y metodológicos, bueno, pues también en muchos sentidos son o plantean perspectivas como excluyentes. Elementos que sumados a estos yo rescataría como para una buena discusión, tanto de Cecilia, los voy a decir un poco así en desorden, tanto de Cecilia como de Natasha, tienen que ver justo con una llegada a lo mejor tardía dentro del campo de la ciencia política de estudios que están vinculados con género y política o mujeres y política. La subrepresentación de mujeres en los espacios académicos. Las segregaciones, como decía Cecilia, tanto en su eje vertical como en su eje horizontal. El acceso limitado, por ejemplo, de las mujeres o de grupos o de aquellos grupos que son incluso tratados como minoritarios para poder publicar en revistas prestigiosas o como autoras únicas o principales. Justo uno de los temas importantes o sobresalientes de esta base de datos, y por eso la presentábamos así, esa base de datos que yo les presentaba al inicio, es que sí aparecen mujeres en algunas publicaciones, pero no como autores principales, sino como autoras secundarias, ¿no? En muchos casos. Y por supuesto, los elementos que plantean, que me parece además esta pregunta que señalaba Cecilia de ¿y por qué es importante pensar a las mujeres, ¿no? Y a los contenidos de género dentro de la ciencia política y dentro de América Latina. Y por su lado, este punteo que me parece muy importante que hace Natasha, aunque he tocado algunos de los puntos que han desarrollado las dos, justo el desarrollo de teorías en el espacio de la política que incluyan el género como una categoría importante de análisis o como una categoría digna de ser analizadas. La incorporación, la construcción y la inclusión, por ejemplo, de datos y de estadísticas que estén presentes en los procesos de investigación, los análisis interseccionales de la perspectiva de género, la integración, por ejemplo, de la perspectiva de género en la propia enseñanza de las ciencias políticas, que a veces aparece como marginal, entre paréntesis diré, justo una de las cosas que hicimos, por ejemplo, en la reforma de nuestro plan de estudios dentro de la Ibero, muy modestamente, pero es incorporar por supuesto, materias específicas de género, pero más bien visiones transversales en cada uno de los cursos que tocaran la multiculturalidad, el género, las asimetrías sociales que estuvieran presentes como en esas discusiones. Y lo que nos lleva precisamente a entender que, o a comprender de alguna manera que las perspectivas de género no se tratan de áreas o temáticas aisladas, sino de formas de pensamiento y de investigación transversales y de tratar de evitar o caminar en la medida de lo posible para que estas agendas separadas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo puedan realmente construirse como agendas compartidas en términos de las discusiones de género. Entonces, bueno, ahí está como una breve síntesis de estos elementos y más bien muchas preguntas. La primera que yo les haría a las dos si le quieren entrar por ahí y que creo que eso nos puede dar como
como un eje para discutir es esa, además, por supuesto, de las preguntas que los y las colegas quisieran hacer. No sé si en el mismo orden que participaron, no sé si Natasha ahora primero y Cecilia después, ¿cómo quieren que lo hagamos? Natalia, si querés, que yo ¿Sí? hable antes. Adelante Como entonces, quieran, Natasha. Ujú, Bien, que entonces, sí. Natasha, por favor, adelante. como quieran. Bueno, empezando con lo que tú decías, Enrique, como si esto se considera una moda, y en Venezuela lo es. En Colombia lo estamos viviendo como un poco el movimiento Me Too a nivel de las universidades en este Correcto. momento. Y una de estas personas que estaba siendo señalada precisamente tuvo una frase completamente desafortunada y atroz, un profesor de ciencia política. Dijo, es que ahora para tener derechos hay que ser homosexual o mujer o indígena. O sea, dando un poco, un profesor de ciencia política, dando un poco a entender precisamente esta idea como de moda. Yo lo que siento es que no ser visto como una moda, sino que precisamente empezamos a dar un movimiento. Primero, el tema de la comunicación creo que ha ayudado muchísimo, sobre todo a nivel de las estudiantes. Y eso es algo que yo quiero resaltar, especialmente en los programas que yo trabajo, que es de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales. Las estudiantes particularmente, e incluso los estudiantes, todo el estudiantado está teniendo una sensibilidad diferente, y eso es algo que yo les digo a ellos y a ellas en su momento en clase. Les digo, a veces como que yo llego con reglas al salón de clases, sobre todo en la clase de Derechos Humanos, en temas de discriminación, y yo les digo, bueno, yo tal vez les estoy diciendo cosas que para esa generación ya son cosas obvias, que para esa generación puede que ya sea irrelevante un tema de definición de género, para ellos da igual como estas definiciones, da igual, para ellos no es de extrañar que haya una persona que tenga una redefinición de su género durante la carrera, y es completamente natural que esto ocurra. Y digamos que dentro de esto hay un sector que yo quiero resaltar, que hasta hace poco vi y me llamó la atención, y que reúne un poco como los siguientes comentarios que hacía. Y yo creo que esto es un jalón de orejas para la ciencia política. Y es, la ciencia política ha hecho un gran esfuerzo de alguna manera desde las mujeres y desde algunas personas, como en tu caso, que están trabajando el tema, y como lo que se ha hecho desde la red de politólogas, y todo, digamos, este esfuerzo que se ha hecho por, y algo de la pregunta que hacían, ¿por qué estudios de género y no estudios feministas? Los estudios de género recogen también los estudios feministas y nos vuelven un área de estudio mucho más amplia. Hacemos un gran esfuerzo, pero en nuestra práctica eso no se está viendo. En nuestra práctica, en nuestras facultades, hay unas grandes desigualdades, hay discriminación, las mujeres todavía hacemos gran parte de las actividades operativas, y en mi experiencia personal, mi hermano trabaja en el sector de la tecnología. En este momento él trabaja en Google. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que desde el momento en que él se insertó en el sector de la tecnología, rápidamente tuvo un cambio de pensamiento, porque en el sector de la tecnología sí son mucho más radicales en decir, estas son las normas, aquí no vamos a aceptar discriminación, aquí no vamos a aceptar diferencias entre las personas que están trabajando. Constantemente les dan charlas de los temas de discriminación, ya sea nacional o por género o por cualquier otra categoría. Me comentaba hace poco que en el baño que estaba asignado para los hombres, cuando entrabas, además de los temas de higiene personal, habían dentro de ese baño que era para hombres, toallas sanitarias, tampones, entendiendo que podían haber hombres que eran menstruantes. Entonces, y es natural. Y yo decía, en ese momento como que reflexioné y decía, bueno, un sector que desde la ciencia política puede estar tan alejado de este componente y la construcción de los estudios de género, ya internalizó y entendió la evolución a lo que precisamente quieren llegar los estudios de género. No es la producción de teoría, es la transformación de la sociedad. Yo siento que en ciencia política hemos hecho lo contrario. Un montón de producción teórica muy fuerte, necesaria, pero no lo hemos internalizado, no lo hemos aplicado, no lo estamos haciendo. Entonces, tal vez da esa sensación a veces como que estamos hablando de un montón de cosas de moda, pero en la práctica no lo hemos aterrizado como debería ser,
o al menos toda esa teoría todavía no la hemos llevado a las facultades de ciencia política. Gracias, Natasha. Cecilia, por favor, y ya hay algunas manos levantadas por ahí. Adelante. Bien, gracias. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y aparte son debates que es difícil decir, bueno, ¿por qué perspectiva de género y no feminista? Creo que deberíamos darnos un seminario entero para discutir solo eso. Algunos comentarios, algunas reacciones sueltas a lo que han planteado. Podríamos hablar de una moda, en el sentido de que sí hay una nueva ola feminista a nivel de movimiento social y a nivel de movimiento político, que a su vez ya generó su contraola. Estamos viendo todo lo que, las que estudiamos esto, se le dice el backlash, ¿no? Esta contrarreacción de grupos que hablan de la ideología de género, ¿no? De con mis hijos no te metas, reacciones políticas también asociadas a gobiernos de derecha en algunos países, como el caso de Bolsonaro, donde ha sido muy cuestionada esta cuestión, que está atravesando casi toda América Latina este debate, ¿no? Entonces creo que ya no estamos tanto en la moda del feminismo, sino estamos en la contraola. En el caso de las colegas brasileras, por ejemplo, vieron con mucho miedo lo que pasaba en las universidades respecto a la posibilidad de desarrollar su agenda de investigación con libertad de cátedra, como siempre, ¿no? Por miedo a las represalias que podrían tener en términos de que les quiten o no sus horas en estos contextos. Entonces, acá el contexto político y social importa, ¿no? La academia no vivimos en una burbuja, sino que así como ha sido posible avanzar en la reflexión, las universidades han avanzado en esta reflexión, han avanzado mucho en temas, por ejemplo, de acoso sexual en Chile, gracias a que los movimientos de mujeres se movieron para que eso sucediera. Y hay nuevos protocolos de violencia en el trabajo, y podemos trabajar más tranquilas en esos ámbitos. Y de transversalización de la currícula, como comentabas recién, Enrique, ¿no? De pensar cómo poner el género, pero como una cuestión general, de todas las materias que incorporen esto, ¿no? En teoría política, bueno, cómo incorporamos también los aportes de Carol Pateman para pensar la distinción público-privado, que no sea solo, bueno, Kant, Hegel, Marx, etcétera, sino que Pateman también comparte esa misma discusión, ¿no? No solo que haya cursos de género separados. Pero todos esos cambios fueron posibles porque un contexto sociopolítico fue favorable para que eso sucediera, y ahora estamos en una contraola, donde ya no es tan sencillo salir a la prensa y mostrar tus publicaciones, por más que sean académicas. Enseguida, como decía también Natalia, los comentarios que empiezan a ver son directamente, o sea, no miran la dimensión científica de lo que estás investigando, sino que lo toman como una postura meramente política, ¿no? Y hay una distinción que creo que podemos hacer, hablando muy rápido, entre hablar de perspectiva de género o hablar de una mirada más feminista, es que el feminismo es una postura política, ¿verdad? Es decir, bueno, hay una situación de desbalance, yo creo que esa situación no es natural, sino que responde a causas culturales, y debemos transformarla, ¿no? En búsqueda de una justicia y de mayor igualdad. Esa sería una postura más feminista, podríamos decir. La perspectiva de género como lentes analíticos, ¿no? Lentes teóricos y metodológicos para ir a estudiar fenómenos, por ejemplo políticos, pero también de otro tipo, ¿no? Ha sido un fruto del feminismo. O sea, el feminismo dijo, tenemos que mirar indicadores desagregados por género, ¿no? No se puede estudiar carreras políticas si no vemos que son diferentes las carreras de hombres y de mujeres. Y eso afecta los resultados finales de nuestras investigaciones sobre estudios parlamentarios, ¿no? Entonces, eso es un subproducto del feminismo, pero también podríamos no tener una postura feminista y usar indicadores desagregados con género simplemente para entender mejor los fenómenos. Entonces yo creo que ahí hay un matiz en eso. Muchas veces quienes trabajamos desde la perspectiva de género es porque tenemos también una postura política feminista, pero me parece que hay matices ahí en esos posicionamientos, y en todo caso ambos términos están en mucha discusión hoy en día, así que yo no daría una discusión final, pero sí creo que es posible diferenciar esas cosas, ¿no? Y creo que hay personas que pueden no ser feministas, pero que se pueden beneficiar de incorporar estos lentes a la hora de analizar fenómenos políticos, aunque no compartan el proyecto político, ¿no? En mi caso yo comparto las dos cosas, pero creo que eso se podría diferenciar y que podría beneficiar el estudio de la política. Y es polémico lo que acabo de decir, ya lo sé, así que lo dejo justamente como una reacción para seguir discutiendo. ¿Qué más? Bueno, no, y esto es sin duda de que la demanda en esto cuando hacía las entrevistas con estas académicas que fueron referentes en el campo de estudios de género y política, ellas me decían que en realidad dentro de sus departamentos sentían mucha resistencia para conseguir horas, ¿no? Para dar clases de cursos de género o para hacer seminarios, resistencias solapadas, ¿no? No directas, no como acá no vamos a hablar de género,
como contaba un poco, bueno, Natalia, que es más fuerte, en Argentina, en Chile, no sucede tan fuerte, pero sí como un dejar hacer, ¿no? Como háganlo, pero no le vamos a dar la plata, la vamos a usar para estudiar cosas más importantes o hacer seminarios más importantes. Y sin embargo, sentían que desde el estudiantado había una demanda por eso, ¿no? Se abre un curso de género, nos pasó en mi universidad este año, en el ciclo inicial, el primer año, y se llenan los cupos enseguida, ¿no? Tenemos que ampliar los cursos. Entonces hay una demanda de las generaciones más jóvenes que no estamos pudiendo cumplir, creo, ¿no? Desde las instituciones. Entonces ahí hay algo también de la evolución temporal que tenemos que considerar, que no es lo mismo pensar en esto en los años 80, cuando la ciencia política se empezó a institucionalizar, que lo que pasó a mediados de los 2000, y lo que va a pasar ahora con este contragiro que hay, ¿no? Del giro a la derecha en algunos países, o los recursos que son reaccionarios a esto del género, ¿no? O que hablan de la ideología de género, por ejemplo, y que piensan que todo análisis de género es una ideología y una moda, digamos, o que no es investigación, sino que estamos mintiendo ideológicamente para conseguir cosas, ¿no? Que no son datos, sino que es relato, como se ha discutido acá, por lo menos en mi país. Lo dejo por acá porque quiero escuchar también a otras personas que nos cuenten cómo ven todas estas cosas, y veo que hay comentarios en el chat, así que por ahí lo dejo ahora. Muchas gracias, Cecilia. Jorge, ¿nos ayudas con los comentarios del chat? Mi pantalla está demasiado chiquita, si es que los hubiera, Por supuesto. pero veo por ahí que está el doctor Yerko. Por favor, Yerko Castro. Sí, muchas gracias, colegas, por estas presentaciones. Los temas son apasionantes y yo aprendo, digamos, lo que están discutiendo desde la ciencia política. Yo soy antropólogo, pero trabajo género, trabajo muchos temas relacionados con esto y me uno un poco a la postura, primero que lo dijo Natacha y un poco también Cecilia, que finalmente, en tanto analistas de la sociedad, estamos capacitados para reaccionar a lo que pasa en la sociedad y nuestros alumnos y alumnas son los que también nos han empujado a vivir estos giros y estos nuevos enfoques y a incorporarlos paulatinamente o de manera más fuerte en algunos casos. Entonces creo que yo agradezco a mis alumnas, específicamente al contexto mexicano, donde hay muchísimas realidades sociales, etnográficas, donde es imposible no abordar de una manera seria, sistemática, los ejes del feminismo, de las discusiones del feminismo y del género de una manera transversal. Entonces, primer reconocimiento sería eso. Lo segundo, creo que no hay que tener miedo a pensar, por lo menos desde la antropología, eso yo lo cito mucho en mis clases de etnografía con mis alumnas y alumnos, a pensar en la politización de la etnografía, la politización de nuestro método de investigación. De hecho, por ejemplo, en antropología y en etnografía, la politización de la etnografía significa tomar seriamente la discusión sobre el punto de vista, el privilegio de los investigadores y las investigadoras, el lugar de enunciación, solamente desde esa herencia que viene del feminismo y vienen de esos debates, me parece que ha cambiado radicalmente el giro de nuestras investigaciones al punto donde el ideal de la objetividad absoluta, de la neutralidad axiológica weberiana, está cada vez más en discusión, ¿no? Entonces, y eso no significa no hacer una investigación seria, sistemática y que aporte, ¿no? Me parece que no tenemos por qué tener miedo a pensar que eso también es ciencia y que tenemos que defender desde esa trinchera la capacidad de hacer ciencia comprometida y ciencia que tenga un nivel de politización en ese sentido, ¿no? Pero tengo dos preguntas para ustedes que quizás no la abordaron tanto, quizás Natacha un poco más, Cecilia, creo que no lo vi, pero me gustaría saber por qué ustedes piensan que la ciencia política ha llegado tarde a estas discusiones, digamos, pensando, por ejemplo, en que en antropología en los 70, 80, 90 ya se está incorporando toda esta discusión y hoy día es prácticamente cada vez más común encontrar un montón de investigaciones que giren en torno a estos debates. Es que esto no es para decir que la antropología es una ciencia no misógena y que no tenía digamos, toda la historia de la ciencia es una historia de misoginia y de un montón de cosas de este tipo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué la ciencia política ha tardado un poco más? Quizás, pues no es acaso el objeto Estado, el objeto partido político, el que ha hecho que sea prácticamente difícil, que sea muy complicado. ¿Qué reflexión les viene a ustedes? Porque suponiendo que la sociología y la antropología
antropología ya lo hicieron, suponiendo, o sea, incluso para polemizar, ¿no? Pero ¿por qué sería esto? ¿Sería el objeto Estado? Y la segunda cosa que me gustaría saber es cuáles son los temas de género específicos que están trabajando las chicas, los chicos en su contexto, es decir, cuáles son los temas, porque por ejemplo que yo conozco bien, yo soy chileno de origen, las luchas feministas en Chile han marcado y muchísima gente está estudiando las luchas feministas y todo lo que tiene que ver con el impacto urbano, la ciudad, etcétera, pero también aquí en México se trabaja el feminicidio, se trabajan las violencias sexuales, un montón de cosas que tienen que ver con el contexto mexicano. Entonces, ¿cuáles son los temas? ¿Es que hay algún tratamiento específico de las politólogas respecto al género, perdón, respecto al Estado, desde un enfoque de género? ¿Hay un aporte sustantivo diferente? ¿Hay una cosa, hay un matiz, hay algo que ofrezcan ellas a partir de su lectura con enfoque feminista, con enfoque de género, suponiendo que las dos cosas están bastante transmutadas, digamos? ¿Hay algo ahí? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son los debates? ¿O son los mismos objetos, pero con maneras distintas, donde la variable soy mujer es lo diferente? O sea, ¿qué es lo diferente más allá de la estadística, que hay más mujeres y menos mujeres escribiendo? Digamos que son nuevos temas, son nuevas cosas. Lo pregunto porque lo sabemos en antropología. Los temas de género llegaron a la academia cuando llegaron mujeres a estudiar. Y los temas de raza llegaron cuando llegaron mujeres negras y cuando llegaron mujeres indígenas. Es decir, antes no era tema porque no habían. Entonces, eso tiene que ver con una cuestión absolutamente así, radical, ¿no? ¿Cuáles son esos temas, esos nuevos enfoques de género que hay en la ciencia política latinoamericana? Eso me gustaría saber, más allá del dato, del número, de cuáles son esos temas nuevos. Y la felicito porque me gusta mucho y creo que es sumamente importante, no solo para sus propias academias, sino también para todos los alumnos que hagamos núcleo, que hagamos fuerza, digamos, a tratar de empujar una agenda donde esto sea transversal a la ciencia política, a la sociología, a la antropología, digamos, y a todos los temas que estamos trabajando, porque se enriquecen muchísimo. Felicitaciones. Gracias, Yerko. Jorge, recuperamos si es que hubiera algún comentario en el chat. Sí, claro, los voy a leer. De hecho, son 3. Ok, si quieren entonces que los lea Jorge y les damos otra vez la palabra tanto a Natasha como a Cecilia. Teresa Osorio dice: felicidades por su presentación, Cecilia y Natasha. Tengo una pregunta. ¿Por qué hablar de estudios o perspectivas de género y no feminista? Esa fue la primera. La segunda, Cristina González. Muchas gracias por sus presentaciones. Dejo mi pregunta. ¿Cuáles consideran que deben ser los aspectos o puntos de una agenda para integrar la perspectiva de género en prácticas editoriales en la academia? Esta fue la segunda y paso con la tercera. Ok, es un poco larga. Dice: buenas tardes, felicitaciones, muy interesante el tema del seminario. También tengo una inquietud. ¿Qué opinan de las mujeres que investigan temas de ciencia política de interés clásico y dejan por fuera otros temas recientes, género, identidad, discriminación, etcétera? Pero las mismas mujeres critican esas investigaciones como peligrosas, por ejemplo, el narcotráfico. ¿No será que también las mujeres investigan menos los temas específicos de la ciencia política? Lo anterior sin dejar a un lado la transversalidad. Esto lo señalo por experiencia. Soy mujer, investigo temas de contexto del narcotráfico y me han dicho algunos colegas del por qué no investigo algo menos peligroso. Gracias. Perfecto. Pues si quieren ahora empezamos al revés. Cecilia, por favor, y después Natasha. Adelante. Bueno, muchas gracias por las reacciones y las preguntas son muchas y un poco largas para terminar de procesar, pero vamos intercambiando de a poco. Respecto a las preguntas del profesor Castro, sí, sin duda que todo esto tiene que ver con nuevas formas de pensar cómo hacemos ciencia, ¿no? De hecho, algunas de mis entrevistadas decían que ellas sentían que las miradas más mainstream, como decía Enrique, de la ciencia política, todavía son muy positivistas y neopositivistas. Ahora no sé cómo es en sus países, nos contarán, pero en mi país hay una fuerte reacción neopositivista ahora. En un momento hubo un avance más de la investigación cualitativa, interpretativista, pero ahora volvió como esa reacción también. Entonces, sí hay un centro de estudios feministas que se está plantando de ese lugar, desde un lugar político, explícitamente político, que piensa el lugar de enunciación, los privilegios, pero sí esas académicas que estamos en esos espacios, seguimos teniendo muchos costos en nuestras carreras académicas por eso, ¿no? En términos de que consideren valioso, ¿no? tu
tu aporte, a dónde te invitan o no te invitan, la cuestión del el estigma, ¿no? Como si estudias eso, entonces no puedes hacer otras cosas, etc. Pero sin duda estamos a años luz, creo yo, de lo que son otras disciplinas como la antropología en este sentido, ¿no? Bueno, hay toda una discusión sobre el movimiento perestroika en Estados Unidos, de lo que fue la ciencia política. Pasa la ciencia política en muchos lados, ¿no? Es una disciplina bastante positivista y neopositivista, y eso también creo que se engancha con el segundo punto que planteabas, que es por qué ha sido tan difícil incorporar el campo de estudios de género en la ciencia política. Creo que esta es una primera razón. También tiene que ver con que la ciencia política es una disciplina bastante joven comparado con otras, ¿no? Eso es muy importante, porque el desarrollo de los campos disciplinarios no está ajeno a esta discusión, ¿no? Así como los contextos políticos y sociales importan, también importa el propio desarrollo académico, desarrollo del campo de conocimiento en cada país, ¿sí? No es lo mismo pensar estos temas en países donde la ciencia política está muy institucionalizada, como es el caso de México o el caso de Chile, que en países donde es muy incipiente, como en Paraguay, donde tengo una colega que está luchando para avanzar esto y le cuesta mucho más, ¿no? Entonces no es lo mismo pensar esta discusión en campos disciplinarios muy similares. Y la ciencia política tuvo un despegue muy tardío. En el Cono Sur, por ejemplo, fue en las transiciones democráticas, en algunos casos durante los autoritarismos, pero en general fue después de las transiciones democráticas. Los primeros doctorados de ciencia política datan de muy pocos años, ¿no? Entonces también es lógico que los temas que son como más marginales, ¿no? Que siempre llegan un poquito más tarde, también es lógico que estén llegando ahora. Y sin duda también llegan por presión de todo el movimiento social y lo que sucede a nivel del contexto. Otra cosa que también me parece que es importante señalar es que el estudio de la política, esto lo decía Natalia en su presentación, la política es un ámbito masculinizado en sí mismo, ¿no? Como nuestro objeto de estudio, entre comillas, es un ámbito masculinizado. Entonces se ve como algo donde las personas que tienen voz y los sujetos de habla son los hombres per se. Entonces eso creo que también influye, ¿no? Y que no es lo mismo las personas que estudian educación, ¿no? Que se ve como algo femenino, que las personas que quieren estudiar política y la inclusión del género en uno y otros campos, ¿no? El objeto de estudio importa y mucho. De hecho, los datos sobre inclusión de las mujeres y el género en la academia que encontramos para América Latina son muy parecidos en Europa o en Australia y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, la brecha, o sea, el hecho de que haya 30% de mujeres, más o menos, en los departamentos de ciencia política, se replica en la ciencia política de otros países más desarrollados, entre comillas, ¿no? Y lo que sucede con la sociología también se replica ahí. Entonces hay algo de los propios campos disciplinarios para mí que también afecta ese nivel de avance o no. En cuanto a los temas que se están trabajando últimamente en el campo, hay muchos trabajos sobre movimientos sociales, acción colectiva, sobre todo con esta cuarta ola que se habla, o tercera, según desde donde se mire, del feminismo. Hay una obsesión ahora últimamente por lo que se llama el giro a la derecha, o las nuevas derechas, o estos nuevos discursos conservadores contra la ideología de género, y qué puede implicar eso en términos de retrocesos de la agenda de derechos que se había conseguido en algunos países, ¿no? Por ejemplo, muchos países avanzaron en temas de derechos sexuales y reproductivos, en asuntos como la violencia hacia las mujeres, y qué pasa ahora cuando hay un nuevo giro conservador en relación a estos asuntos, qué pasa con esos derechos, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de sostenerlos, de mantenerlos, y qué condiciones llevan a retrocesos en esa materia? El campo, igual que se ha estudiado más históricamente, ha sido el de la representación política de las mujeres. Sí, sin duda, el tema de las cuotas, la paridad, etc. Y más recientemente también todo lo que es la discusión sobre la población LGBTQ+, que se está incorporando, pero también el feminismo es muy criticado por no tener en cuenta la mirada más interseccional, no incorporar a los feminismos negros, no incorporar a la diversidad sexual. Yo creo que está habiendo una revisión del feminismo de esos lados, que está bueno, ¿no? Como que el feminismo está dando, o sea, desde la academia está tratando de responder a eso y de incorporar esas temáticas. Y uno de los temas que, por lo menos que yo conozco un poquito más, es el de las políticas públicas. Tanto entender políticas que tienen que ver con asuntos de género, ¿no? Como la violencia basada en género, o las políticas de cuidado y corresponsabilidad, etc. Los derechos sexuales y reproductivos, ni que hablar,
pero también políticas públicas en general, que muchas veces fracasan porque no incorporaron una mirada transversal de género en sus análisis, ¿no? Y esto también para pensar la ciencia política no solo desde lo académico, sino también desde el ejercicio profesional. Cuando trabajamos como técnicos que asesoramos en un ministerio, bueno, ¿con qué mirada lo hacemos? Y ahí tenemos un caso muy reciente de una política que fracasó, una política educativa, centros educativos abiertos, que fracasó estrepitosamente y nadie entendía por qué, porque había recursos y era un diseño muy bueno, y nadie entendía por qué. Y era porque no habían considerado que cuestiones que tienen que ver con la mirada de género, ¿tá? Que era el uso diferencial que tenían las y los jóvenes de su tiempo y cómo eso impactaba en lo educativo y el cuidado de sus hermanos y demás. Y fracasó toda una política pública de 5 años que llegó a construirla porque no estuvo incorporado eso, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones que se están trabajando. La pregunta de Teresa, creo que ya respondimos un poquito, por lo menos esto de la perspectiva de género y de la mirada feminista. Sobre las prácticas editoriales de la academia, yo confieso que no conozco, hay muchos trabajos, si quieren, no sé quién fue que hizo la pregunta, pero si me pasas tu correo, te puedo compartir, porque hay trabajos de APSA y de, bueno, en Brasil, por ejemplo, de la revista Dados, que están haciendo un trabajo de introspección importante, de pensar sus propias prácticas, ¿no? De cómo hacen la revisión de pares, qué artículos rechazan en el desk y cuáles no, y todo esto mirado desde una mirada de inclusión, ¿no? No solo de las mujeres, sino también de personas afro, etc. Entonces me consta que hay investigación sobre esto, pero no me animo a opinar cuáles serían las mejores prácticas, porque no trabajo exactamente ese tema, pero sí me ofrezco a compartir esos trabajos. Y le dejo hablar un poco a Natalia, porque si no, monopolizo la palabra. Creo que quedó una pregunta más. Muchas gracias, Cecilia. Nada más para acotar ahí con lo que estaba diciendo Cecilia. Bueno, a los neopositivistas luego los tenemos que estar enfrentando todo el tiempo, ¿eh? Porque son los que detentan el mainstream de las teorías y de pronto hay que estar ahí. Y doctor Castro, lo que pasa es que nos ve con muchas canas usted, y sí, la ciencia política inició en el 51, pero tuvo un proceso de expansión fuerte, por ejemplo, en México después de los 90, después de que hay esta, yo diría alternancia más que transición, alternancia de partido en el gobierno en México, pero en Argentina, Brasil y Chile cierran las escuelas de ciencia política durante muchos años en el momento de las dictaduras militares. Y en el caso mexicano era una ciencia política de Estado, es decir, se estudiaba ciencia política para incorporarse a la administración pública y de crítica muy poco, ¿no? Entonces creo que por eso Cecilia decía, es una ciencia relativamente joven y que ha tenido como esas particularidades para lidiar con partidos hegemónicos, dictaduras militares, etcétera, etcétera. Natalia, por favor, adelante. Gracias. Bueno, para ir en la misma línea y complementar ya varias apreciaciones que ha hecho Cecilia y lo que decía Enrique en este momento, algo que también ocurre en otra área donde también enseño, que es relaciones internacionales, tienden a ser estadocéntricas y por estas mismas lógicas del ejercicio del poder son asociadas a lo masculino. En clase yo insisto mucho por los temas que trabajo, que es política exterior y derechos humanos, les digo que a veces las teorías de las relaciones internacionales clásicas les hacen mucho daño cuando lo van a aterrizar en otros temas, porque sienten que el Estado ciertamente sí es una persona y es un señor, el Estado, ¿no? Siempre hacemos ese ejercicio, esa asociación del ejercicio del poder, y de hecho, en una conferencia hace un tiempo sobre temas del ejercicio de la política en las mujeres, alguien nos preguntaba en ese momento si creíamos en ese momento en la alcaldía en Bogotá hay una mujer. Y digamos la popularidad ha tendido a descender en los últimos meses por muchos problemas que tiene la ciudad. Entonces alguien nos decía que si creíamos que a partir de eso entonces iba a quedar la sensación de que las mujeres no eran buenas gobernantes. Y le devolvemos la pregunta diciendo, ¿y por qué nunca a nadie se le ha ocurrido decir que con siglos gobernando hombres y que hemos tenido guerras, a nadie se le ha ocurrido decir que los hombres son malos gobernantes? Entonces, algo dentro de la lógica de la participación política y algo que creo que no hemos estudiado con detalle es porque la idea de los hombres no cubre a todos los hombres. Si un hombre en el gobierno comete un error o hay una sanción, es para ese hombre. Si una mujer comete un error, la sanción es para las mujeres. Y digamos que eso la ciencia política ha faltado también un poco dentro de los estudios y las relaciones internacionales, ni se diga dentro de esa comprensión.
Y creo que tiende a ser un poco también por eso que decía, pues seguimos siendo estadocéntricos en esa enseñanza como mucho más clásica. Y él lo uno a la última pregunta de la que hacían, y es precisamente de lo que hablábamos hace un momento y lo que proponía al final. Mi idea no es que por el hecho de ser mujeres tengamos que estudiar específicamente la incorporación del género dentro de la ciencia política. Es que esta sea una forma que metamos incluso en los métodos. Lo que decía Cecilia, algo tan sencillo como generar estadísticas diferenciadas. Eso no debería ser ni siquiera algo que ya tengamos que reflexionar. Tendría que estar en absolutamente todos los estudios y al contrario, sancionar a aquellos estudios que no lo hagan porque no me están cubriendo la mayoría de la población. Veía hace poco un video donde hablaban del déficit de atención y decían, no sabemos realmente cuáles son los síntomas en las mujeres de déficit de atención, porque la mayoría de los estudios que se han hecho son en hombres, solamente que se ha llevado a la generalidad de la población. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los infartos. Se han estudiado en su mayoría en hombres. Lo mismo pasó con la vacuna del COVID. La mayoría de los experimentos que se hicieron fueron en hombres y cuando se reportaron, por ejemplo, las alteraciones en la menstruación, no se tuvieron en cuenta dentro de esto. Esto mismo quisiéramos que suceda dentro de la ciencia política, que hagamos este tipo de reflexiones en las muestras, en los experimentos, en las entrevistas. No es los temas de estudio, sino cómo abordamos los temas de estudio. Esto lo puedo decir y a propósito de la pregunta de los temas del área que trabajo específicamente en temas de derechos humanos, que es la migración. Hasta hace muy poco empezamos a incorporar el tema de género en la migración. Y realmente hay estadísticas, hay una escasez de estadísticas, particularmente para el caso venezolano, de mujeres en los procesos migratorios venezolanos. Y resulta que en este momento son las mayores víctimas de las redes de trata, pero no sabemos ni quiénes son, ni cuántas son, ni en dónde están, ni cuáles son las rutas, porque no nos hemos preocupado precisamente por incorporarlo en otros temas. Y el otro área donde trabajo, que son derechos humanos, digamos, en esa intersección de la ciencia política, las relaciones internacionales y el derecho, hay un boom de estudiar desde una perspectiva de género, desde que entendimos que las violencias contra las mujeres es un elemento fundamental de derechos humanos. No es que hay que verlo como un enfoque de derechos humanos, sino que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos. Cuando hicimos esa triangulación de Estado, sociedad y las víctimas, y precisamente esta reflexión nos la trae el feminicidio. Y empezamos a incorporar otros elementos. Recientemente sale una sentencia muy importante, un fallo muy importante de la Corte Interamericana sobre la violencia obstétrica. Y empezamos a hablar de otros tipos de violencia, estamos aterrizando otros tipos de elementos en derechos humanos, porque creíamos que los derechos humanos partían de la idea de la igualdad y hay una afectación no diferenciada dentro de esto. Entonces, en derechos humanos sí siento que hay un gran avance y creo que ha sido una de las áreas que más aporte ha dado a temas de violencias contra las mujeres. Siento que hay más rezago en relaciones internacionales que en la misma ciencia política. Ahí se habla un poco de la política exterior feminista y como algunos trazos, pero aún siento que hay mayor rezago que en la misma ciencia política y hay una deuda muy grande en trabajar este tipo de temas con un enfoque de género. Muchas gracias, Natasha. A ver, no sé si me escucho, ahí estoy. Muchas gracias, Natasha. Creo que hay por ahí otra pregunta. Está Roger levantando la mano y no sé si hay alguna otra participación, Jorge, para integrarla al último bloque, digamos, de preguntas. Roger, por favor. Sí, gracias, Enrique. Estoy como pensando en este tema de la integración de la perspectiva de género a las ciencias políticas y una manera de lograr esto tiene que ver con algo que ha mencionado, tener cursos específicamente sobre esto. Pero pues me gustaría pensar que la meta final es integrar esto hasta el centro de la ciencia política, ¿no? De una manera que podemos decir que
en la ciencia política y otras ciencias sociales, el tema de clase social desde Marx es como inseparable de algo al centro, ¿no? de lo que hacemos. Entonces, un poco si ustedes ven que han existido esfuerzos en este sentido en la ciencia política, tal vez particularmente en América Latina, ¿cómo se vería este esfuerzo de integrar la perspectiva de género al mero centro de la ciencia política? Gracias, Roger. Está también, entonces le damos también la palabra a la doctora Elena Varela y vemos si Jorge tiene alguna otra intervención y cerramos el último bloque. Elena, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por este interesantísimo conversatorio. La verdad es que da para mucho. A ver, mi comentario y pregunta o reflexión con ustedes tiene que ver sobre justamente el camino andado y lo no andado, lo que nos queda por recorrer, ¿no? Ustedes dicen, coincido, la ciencia política llegó tarde a toda esta discusión en torno a los temas de agenda. En parte lo justifican por la propia juventud de la disciplina, en parte, y yo creo que eso es, para mí es básico, es el propio objeto de estudio, que es un objeto de estudio, como ustedes han dicho, o sea, masculinizado, y por tanto nunca tuvo ningún interés en tener una perspectiva género o en incorporar una agenda de género, ¿no? Pero finalmente parece que la ciencia política ahí empieza a abrir brecha, ¿no? Pero mi pregunta, y cuando antes Enrique también comentaba el tema de que encima abrimos brecha, pero con los embates al mismo tiempo de, digamos, estos neopositivistas, ultrapositivistas, o como quieran llamarlo. Pero mi reflexión es, todos estos esfuerzos que estamos haciendo desde la academia de incorporar la perspectiva de género, no estamos pecando de algunos de los defectos o del déficit que ha tenido la propia ciencia política cuando estaba masculinizada en términos de universalizarlo desde una perspectiva anglosajona, digamos, o sea, que estamos haciendo academia anglosajona, blanca, y se está centrando mucho, y especialmente creo en la ciencia política. O sea, esa es la pregunta o la reflexión, y me gustaría en sus respectivos países, porque a mí me da la sensación de que no solo luchamos con toda una estructura patriarcal, sino que también estamos luchando con una estructura que también característica del patriarcado, pero que además, o sea, se basa en ver, digamos, todos los temas de género desde una sola mirada, quitando toda esta cuestión de la interseccionalidad, quitando toda esta peculiaridad de lo que puede ser el ejercicio del poder fuera del centro, ¿no? O sea, en las fronteras. Y en ese sentido, ¿no debiera ser que la agenda de género tendríamos que estarla moviendo a estar cuestionándonos el concepto mismo de poder? ¿No será que nos hemos quedado en ver cuál es el comportamiento de las mujeres en la política, o nos hemos quedado en estos aspectos y nos está faltando romper eso, porque en el momento en que seguimos manteniendo esta idea de poder masculinizado, pero ahora con las mujeres incorporadas, en realidad pues hemos abierto brecha, pero no hemos logrado ir a la raíz del problema? Me gustaría conocer sus reflexiones en torno a eso. Gracias. Gracias, doctora Varela. Jorge, no sé si hay algún otro comentario por ahí en el chat. No, ya no hay ninguno. Perfecto. Entonces, bueno, pues empezaríamos ahora por Natasha. Natasha, por favor, y después Cecilia para cerrar. Bueno, sí, ciertamente creo que a nivel latinoamericano tenemos que tener otro tipo de apreciaciones, y lo digo particularmente para el caso que he estudiado de la violencia contra las mujeres y este enfoque de género en el tema venezolano, que no consigo, digamos, como esas explicaciones y ese apoyo tanto en metodología como en teoría
con temas de enfoque de género. Y es algo que me encuentro, es que, por ejemplo, en el contexto que yo estudio, es un contexto donde se construyó el mito que era una sociedad matriarcal, porque en Venezuela es una sociedad, en su mayoría madres solteras que además son cabeza de familia y que están encabezados por la mamá, por la abuela, y más en estos procesos de migración, son familias en su mayoría que están regidas por la abuela, por la mamá, que es quien migra, quedan con las abuelas y las madres son las que hacen migración pendular. Y cuando trataba de buscar, ciertamente sí lo comparto, lo que mencionaba, lo que te decía, lo que me encuentro en ese momento es que lo que existe, la producción que existe y las explicaciones que empiezan a darse no me cuadran y no me cuadran para la configuración de lo que estaba estudiando precisamente en ese momento. Y también no me cuadran las configuraciones para explicar los tipos de violencia que se producen contra las mujeres en este tipo de contextos. Y en el caso particular, en la otra cara de la moneda, por ejemplo, lo que hablaba Cecilia, de bueno, estas nuevas derechas en la región que acusan de la ideología de género, yo estudio la otra parte. Y ahí estoy aún más sola en el estudio y encuentro mucho menos información, cómo precisamente regímenes como el cubano y como el venezolano se han apropiado de la narrativa de los feminismos, que además hacen algo que no se ha estudiado y que no lo he conseguido, cómo se hacen feminismos oficiales. Yo lo llamo el feminismo oficialista, y cómo construyen un feminismo a la medida, por ejemplo, en el caso venezolano, y esto es algo que yo no conseguí en esa teoría que podría venir desde Estados Unidos y desde Europa. La construcción que hace este libro que les comentaba de Chávez Feminista es la construcción de la mujer madre y abuela, pero rápidamente con el tiempo, de acuerdo a la necesidad, hace una transición hacia la mujer revolucionaria que lucha. De hecho, en Venezuela, no sé si ustedes no han escuchado, la primera dama no se le dice la primera dama, sino la primera combatiente, y cómo se dio esa transición a la mujer combatiente, y esa es la visión que hay hoy en día de las mujeres. Cuando estaba haciendo este primer avance en la investigación que les comentaba, que había presentado la semana pasada, no conseguí en ningún otro contexto algo que me ayudara a soportar precisamente lo que estaba consiguiendo. No lo hay, no lo consigo. Y yo decía, bueno, esto conduce a unos elementos completamente diferentes desde nuestra construcción. Pero eso no quiere decir que no podamos tomar precisamente esos elementos, pero sí es momento de empezar a cuestionarnos precisamente frente a las propias lógicas de poder que son completamente diferentes a nivel región. Gracias, Natasha. Cecilia, por favor. Gracias. Bueno, gracias de nuevo por las reacciones y preguntas. No tengo respuestas para las preguntas en realidad, así que voy a seguir conversando a raíz de lo que plantean ustedes. Sobre lo que traía Roger y también en algún punto Elena, de si sería deseable incorporar esto en la corriente principal de la disciplina, ¿no? Y no que aparezca como compartimentos separados, estancos, ¿no? Como cursos específicos de género, sino, por ejemplo, o agendas de investigación específicas de género, sino incorporarlo, sí, absolutamente. De hecho, una de las cosas que encontraba cuando analizaba las revistas de ciencia política y cómo aparecían ahí esos temas de género, diversidad, pero también sobre indígenas, personas afro, que hoy no hablé sobre eso, pero también lo incorporamos. Cuando veían la presencia en las revistas, lo que encontraba es que los artículos sobre esos temas aparecían en dossiers o números temáticos que eran específicos sobre esos temas, ¿no? No aparecían publicados en números que son mezcolanza, como que tienen muchos temas, ¿no? Y por un lado por un lado lo leíamos como algo positivo, porque decíamos, bueno, eso sirve para visibilizar el tema, ¿no? Hay un dossier sobre género y política, hay un dossier sobre políticas de diversidad o lo que sea. Pero por otro lado, se sigue reproduciendo la separación de la agenda. Yo creo que es un proceso que es complementario y que tiene como dos momentos, ¿no? Primero es necesario visibilizar, y será necesario tener dossiers específicos de género, que discuten temas específicos de género, pero después no nos podemos quedar ahí, ¿no? La idea es poder avanzar a que eso se derrame y también sea que empape el resto de las agendas de investigación de otros colegas, mujeres y hombres que estudian otros temas.
Y sobre cómo hacer eso, tampoco tengo una respuesta. Hay algunos intentos, de las entrevistas de América Latina, yo solo identifiqué 2 intentos que fueron a nivel institucional de tratar de transversalizar el género en toda la currícula de enseñanza de ciencia política. Uno fue porque justo una directora de departamento tenía ese interés y lo llevó como una agenda personal, y el otro fue porque toda la universidad estaba pensándose desde esta mirada, ¿no? Desde hacer protocolos contra la violencia, pero también pensar los contenidos. Entonces fue de esa manera. Pero se encontraban con, o nos encontramos, creo que uno de los desafíos también es cómo conciliamos esto con la libertad de cátedra, por ejemplo, ¿no? Con principios que tienen que ver con cómo hacemos conocimiento, cómo producimos en las universidades públicas, por lo menos que es de donde yo trabajo, cómo se concibe eso, ¿no? Yo puedo ir a decirle a tal profesor que incorpore tal o tal autora, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa gestión? Entonces, no solo hay que mirar los contextos políticos y sociales, sino también la propia academia, la propia universidad, cuando trabajamos desde universidades, como un subsistema que tiene sus propias reglas y que no son las mismas, ¿no? No es lo mismo en el Cono Sur que en los países caribeños, cada una tiene su... Entonces, me imagino que las estrategias tienen que ser diferentes en cada uno de esos lugares según las instituciones que hayan en cada uno de esos lugares. Lo que sí, en mi experiencia personal, por lo menos en mi departamento, lo que estamos viendo es que se configuró un área de género, un área de investigación en género de política muy fuerte. Primero era una persona sola, pero ahora somos como 6 personas y nos incorporamos gente más joven, y bueno, se consolidó realmente. Y como por ósmosis, el resto de las áreas han ido incorporando nuestra mirada, ¿no? Porque trabajamos también, yo trabajo en género, pero trabajo en economía política. Entonces cuando hago partnership, cuando trabajo en colaboración con compañeros de economía política, ya lo incorporamos y se van como contagiando esas prácticas, ¿no? O sea, como se va viviendo la necesidad de eso. Entonces, esto de las prácticas informales también importa mucho, ¿sí? El trabajar en conjunto en otros temas y cómo eso se va contagiando y se va viendo la importancia de eso. Más específicamente lo que traía Elena, de si no estamos haciendo esto no estamos haciendo esta reflexión desde una mirada también muy mainstream. Sí, absolutamente. O sea, yo no quiero dejar de contar mujeres, quiero no solo contar mujeres, sino también ver qué pasa con otras poblaciones. En nuestra universidad, en Uruguay, que se considera un país poco racista, prácticamente no hay estudiantes afrodescendientes. O sea, ¿cómo no estamos mirando eso? ¿Cómo no estamos viendo qué pasa en nuestros departamentos desde esa mirada del racismo? Y bueno, desde todos los cruces de desigualdad. Sin duda lo estamos haciendo así. Yo creo que por algún lado hay que empezar, y que la primera forma de empezar fue como tomar las prácticas de lo que ya se venía haciendo, que era este tipo de estudios, ¿no? Y también para tener la comparación con otros lados, bueno, Enrique dio fe de lo difícil que es conseguir estos datos. Yo intenté conseguir datos sobre, por ejemplo, profesores y profesoras que se autoidentifiquen como indígenas o afrodescendientes. Fue absolutamente imposible. O sea, ni siquiera tenemos datos de matrícula estudiantil por género. Género, estoy hablando de hombre y mujer, estoy hablando de una mirada binaria, no quiero ni incorporar la mirada trans, que deberíamos hacerlo, pero ni siquiera tenemos ese dato. Por lo que la mirada interseccional, yo la puse como un reto al final de mi diapositiva. Creo que tenemos que ir hacia una reflexión que incorpore eso, pero tenemos que ver cómo, ¿no? Ahí precisamos realmente financiamiento y que alguien se ponga, que no sean solo personas solas haciendo esto, sino que instituciones como la Asociación de Ciencia Política o asociaciones fuertes se pongan esto sobre los hombros y traten de llevarlo adelante para poder profundizar en estas miradas. Y también lo que planteaba al final de mi presentación, la incorporación de las autoetnografías, por ejemplo. Hay ejercicios preciosos. El de Paulo Rabeca es uno, cómo fue su experiencia de ser gay en la academia, que es un trabajo que mezcla datos duros, digamos, ¿no? Más positivistas, con una etnografía, con la narrativa. Y hay trabajos también norteamericanos que tienen esa mirada, ¿no? Entonces, tenemos mucho por hacer. Todo esto está por hacer. Y por supuesto que es incorporar la discusión sobre el poder. Había Moser, una que hablaba de género y desarrollo hace mucho tiempo, decía, no se trata solo de poner mujeres y mezclar, ¿no? Como si hiciéramos una torta, como agrego mujeres y ya está todo pronto. No se trata de eso. Hay una autora también que recoge esto, Abels, en un artículo más reciente, que tengo la cita en inglés, pero la voy a tratar de traducir mejor a lo criollo, como diríamos acá, que dice, el foco cuantitativo de sumar más mujeres a la academia es mucho más fácil de implementar que el abordaje cualitativo,
de una transformación del mainstream de la ciencia, ¿no? de transformar la corriente principal de la disciplina en términos más sustantivos, ¿no? Y creo que estamos en ese desafío, pero bueno, es como pasito a pasito también. Así que por ahí creo que respondí, no sé si me quedó algo, pero en todo caso me avisan. Y bueno, gracias por los comentarios. Hay una última pregunta, perdón, no sé si quieren que lo lea. Sí, adelante, Jorge, por favor. Bien. Digo, si las colegas invitadas sí, por quieren supuesto. hacerlo, digo, Por adelante, supuesto. Jorge, por favor. Stephanie Maya dice, buenas tardes, gracias por su presentación. Tengo una pregunta. ¿Qué hallazgos arroja la perspectiva interseccional respecto a los datos de su diagnóstico? Es decir, así como se puede caracterizar los contextos sociopolíticos, los sistemas políticos y económicos de cada país, etc., en los que ha aumentado la participación femenina en la disciplina y en la esfera laboral, ¿es posible perfilar a estas mujeres, pensando además en que lo que se ha conseguido en este proceso es también producto de las olas feministas y de los movimientos sociales? Gracias, Jorge. Empezaríamos ahora sí para el último comentario, si quieren Cecilia, y cierra Natasha, por favor. Sí, es que es un poco lo que comenté al final sobre el desafío de incorporar la mirada interseccional. Sí existen trabajos que tienen esta mirada bien trabajada, pero los que conozco son todos sobre Estados Unidos. Con mucho gusto también, si me pasas tu correo, Stephanie, te los comparto. Y bueno, sí existen, pero no conozco ninguno sobre América Latina, ¿no? Precisamente supongo yo por estos desafíos. Primero por lo reciente de la reflexión. Hasta hace 5 años, corríjanme Natalia y Enrique, pero creo que hasta hace, no sé, 2015, cuando yo empecé a hacer este trabajo, no había casi ningún trabajo que fuera sobre género, mujeres en la ciencia política de la región. Ninguno, creo. Ahí empezamos a trabajar varias personas a la misma vez. Entonces está todo un poco en pañales, ¿no? Y creo que, bueno, tenemos que ir hacia ahí, pero no... Sí, con mucho gusto puedo compartir esos otros trabajos que conozco que existen. Gracias. Gracias, Cecilia. Natasha. No, igual a lo que decía Cecilia, en el contexto venezolano mucho menos. En Venezuela también se construyó un mito que atravesó las disciplinas, y es que no era una sociedad racista ni clasista. Porque pues claramente mucho más que algunos otros países a nivel regional, el mestizaje es mucho más generalizado. Recientemente salió una encuesta que hizo una ONG y sí decían que en Venezuela no había los niveles de racismo que había en otros países vecinos, pero que sí se asociaba la raza a temas de pobreza. Entonces yo decía, esto no me cuadra muy bien, ¿no? O sea, si estoy asociando los temas de raza a pobreza y me estás diciendo que no hay racismo, esto no me termina de cuadrar. Entonces no hay estudios, digamos, que tengan ese enfoque interseccional, y mucho menos en los casos de la ciencia política. Y algo ya para cerrar que quería agregar de lo que decía Cecilia es, claro, el primer paso que hay que dar es como la gran discusión sobre las leyes de cuotas. Este no debería ser el escenario ideal, pero tenemos que forzar a que esto suceda de alguna manera y asegurar. Y lo que tú decías, Cecilia, de las asociaciones de ciencia política, precisamente veía algo que me preocupaba mucho, y es que se acaba de abrir la convocatoria en Colombia, que tiene ya unos avances mucho más importantes sobre temas de estudios de género, de la convocatoria del Congreso de Ciencia Política. Y miraba las áreas, no temas de mesa, sino áreas, y no hay ningún área que medianamente mire por algún lado los temas de género, ni logre, digamos, de alguna forma súper clásica, es una mirada muy clásica, teoría política, política comparada, enseñanza de la ciencia política de estudios globales, relaciones internacionales, política comparada, métodos, gobierno y políticas públicas. Estoy segura que si uno hace la crítica abiertamente van a decir que están esperando que eso sea de forma transversal, pero estoy completamente segura que esto no va a suceder. Si no forzamos al menos y lo hacemos visible en esta primera etapa, no va a suceder, y la responsabilidad en buena parte está en ese momento, como decía Cecilia, en las asociaciones. Muchísimas gracias, Natasha, Cecilia, colegas. Bueno, pues creo que con esto estaríamos cerrando los trabajos de este seminario. Yo creo de manera muy exitosa, a pesar de la provocación de la doctora Varela, que llega ahí a poner el desorden. Pero la verdad es que yo creo que ha sido un encuentro muy rico porque además nos deja muchas puertas abiertas, que creo que quedan claras varias cosas, muchas no,
pero algunas creo que sí. Falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar. Hay una gran área que tiene que reflexionarse, pero al mismo tiempo están pasando cosas, y están pasando cosas, hacía alusión justo a la doctora Varela, porque ella está al frente del doctorado de estudios críticos de género, ha participado, ella y muchos otros colegas han participado justo en el impulso del protocolo de la propia universidad para temas de género, el comité de género, y creo que están pasando cosas en las diferentes instituciones, sobre todo las académicas, que es en donde estamos nosotros. Un poco lo que decía Roger, bueno, modestamente nosotros tratamos de impulsar esas visiones transversales, sí de materias específicas, pero sí transversales, que no se queden, como decían Cecilia, Natasha, Elena y demás, solo en estos enunciados de los programas, sino que se traduzcan realmente en contenidos y en discusiones en el espacio de la propia disciplina. Y ahí yo nada más diría, Cecilia, yo de pronto desconfío de estas asociaciones, ¿no? Porque hay muchas trincheras que están abiertas. Les comento una, ¿no? Cuando a IPSA se le planteó incorporar al español como un idioma de los que se utilizan en los congresos, salvo que el país se desea de habla hispana, al español como un idioma dentro de la propia asociación de los que se pueden hablar. Inmediatamente IPSA dijo no, cuando los latinoamericanos somos la segunda porción más importante de participantes en IPSA, ¿no? Que es una asociación internacional, y que de alguna manera se dan estas resistencias incluso desde el mainstream. Y yo diría, hay muchas trincheras abiertas y hay muchísimo que trabajar y hay muchísimo que hacer, pero bueno, por algún lado se empieza. Yo creo que seguir con estas discusiones, pues nos dará muchísimo. Yo de verdad a todos, a todas los asistentes les agradezco esta participación, este interés, las preguntas, y por supuesto, bueno, a las colegas de lujo que tuvimos el día de hoy, Cecilia, Natasha, de verdad les agradezco muchísimo su participación, y esperemos abrir la puerta para nuevos eventos y nuevas participaciones con ustedes para no dejar este tema y las muchas preocupaciones que surgen. Yo tengo mi hoja repleta de anotaciones, entonces, bueno, creo que hay muchas ideas que se pueden impulsar. Muchísimas gracias a todos y a todas, y bueno, pues los esperamos en las siguientes ediciones del seminario. Que estén muy bien, que tengan buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Yes. Saludos. Muchísimas gracias.